Bueno, mi nombre es Katy Milena Contreras Solar. Soy estudiante del sexto semestre de Psicología de la Universidad Nicaragüense Martin Luther King Jr. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos son aquellas condiciones patológicas o esas alteraciones en donde existe un fallo o una dificultad en la identidad, en la estructura del yo, en la conciencia, en la sensopercepción y en la memoria. Estos trastornos probablemente tienen un origen psicógeno y guardan una estrecha relación con eventos traumáticos o estresantes. Los 5 trastornos disociativos establecidos en el DSM-5, que cabe resaltar, es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, donde se encuentran unos ítems o pautas que le indican al profesional de la salud si una persona o no sufre de determinado trastorno. Estos 5 tipos de trastornos disociativos son los siguientes: el trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización y desrealización, el trastorno disociativo no especificado y el trastorno disociativo especificado. En un primer momento tenemos el trastorno de identidad disociativo. Comúnmente en nuestro cotidiano vivir se llega a confundir o atribuir los síntomas de este trastorno, ya sea por desconocimiento o por esas creencias de nuestra cultura, se llega a pensar que la persona que padece este trastorno está sufriendo una experiencia de posesión. Es decir, que hay algo o alguien que está controlando a la persona y que provoca dichos síntomas, valga la redundancia, en esta persona. Bueno, aquí hay una alteración en la identidad que se manifiesta por una discontinuidad en el sentido de la identidad, que es la imagen que uno tiene de sí mismo ante los demás, y una discontinuidad en el sentido del yo, que según el psicoanálisis de Freud es esa estructura psíquica que es nuestra parte consciente y que es el centro de nuestra identidad. Este trastorno viene acompañado por unas dificultades en la afectividad, en la conciencia, en la memoria, en la sensopercepción y en el funcionamiento sensitivo motor. Como todo trastorno, este causa en la persona que lo padece un gran malestar, ya que interfiere en el buen desempeño de en todos los ámbitos de su vida, ya sea el social, el laboral, el afectivo u otras áreas de funcionamiento. Este tipo de trastorno no se le puede atribuir a algún efecto fisiológico de alguna sustancia, como lo puede ser las bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas u otro medicamento, ni tampoco se le puede atribuir a otra afección médica. Hay que tener en cuenta algo, que en los niños este tipo de síntomas no se debe confundir con estas actividades fantásticas que ellos realizan a su edad y que es el inventar un amigo imaginario. Bueno, en un segundo momento encontramos la amnesia disociativa. En esta, la persona que lo padece es incapaz de recordar información importante personal y que puede ser de naturaleza traumática o estresante. Pero ojo, no se puede explicar como si fuera un olvido ordinario. Bueno, hay 3 tipos de amnesia disociativa. Se encuentran la localizada, la selectiva y la generalizada. En la localizada
se recuerda solo unos hechos que coinciden con el mismo momento del evento traumático o de las horas posteriores a este. Un ejemplo, como puede ser cuando una persona es víctima de una catástrofe o de un accidente violento. En la amnesia selectiva solo se recuerdan algunos hechos y otros no, como aquellas personas que han ido a la guerra y que eligen recordar solo aquellos momentos que han sido satisfactorios y olvidan aquello que le causó algo negativo o traumático. Y por último se encuentra la amnesia selectiva, que hay una total pérdida de sus recuerdos. Como el trastorno anterior, este tipo de trastornos representa para la persona que la padece un gran malestar que interfiere en su vida tanto familiar, personal, social, afectiva u otras áreas de funcionamiento. Tampoco se le puede atribuir sus síntomas a algún efecto fisiológico producido por alguna sustancia, como lo puede ser el consumo de drogas alucinógenas o bebidas alcohólicas u otro medicamento. Ni tampoco se le puede atribuir a otra afección médica. En un tercer momento encontramos el trastorno de despersonalización y desrealización. Aquí el paciente sufre experiencias de despersonalización y de desrealización. ¿Qué es la despersonalización? Es cuando la persona vive experiencias que no van acorde a la realidad. Cuando la persona se siente desconectada de sí misma, que se siente ajeno tanto a sus pensamientos, a sus sentimientos y acciones. Pasa de ser el protagonista de su vida a ser un simple huésped o pasajero en su propio cuerpo. También tiene algunas alteraciones, como puede ser que oye voces dentro de sí, se siente desorientado, también tiene un embotamiento tanto físico como emocional. En lo emocional siente como si le faltara algo, como un vacío, se siente angustia permanente. Y en la parte física, este vacío lo puede sentir en alguna parte de su cuerpo. Y la desrealización es cuando el paciente vive experiencias que no concuerdan con la realidad, pero ya no con respecto a sí mismo, sino con respecto a su entorno. Es decir, que la persona que lo padece se siente como si no fuera parte de aquello que le rodea. Como si él estuviera viendo una película de su vida. Y tiene alteraciones en la parte en que tanto objetos como personas las ve distorsionadas. Es decir, que ve a las personas y a los objetos deformados. Como otros trastornos, también causa un gran malestar en la persona, porque, como dije anteriormente, interfiere en el buen desempeño de su vida tanto afectiva, social, laboral y en el funcionamiento importante de otras áreas. También no se le puede atribuir sus síntomas a algún efecto fisiológico producido por alguna sustancia,
como lo puede ser las bebidas alcohólicas, el consumo de drogas, de sustancias alucinógenas o de otro medicamento, ni tampoco a otra afección médica. Por último, encontramos el trastorno disociativo no especificado y el trastorno disociativo especificado. En estas dos categorías no se cumplen ninguno de los criterios diagnósticos para los trastornos disociativos, pero lo que sí es que causan en el ser humano, es decir, en la persona que lo padece, un gran malestar. Y como lo dije anteriormente, interfiere afectando todos los ámbitos donde éste se desenvuelve. Bueno, estos eran todos los trastornos disociativos. Ahora les voy a hablar sobre dos trastornos alimentarios. Uno de ellos es la bulimia nerviosa y el otro es el trastorno de atracones. En la bulimia nerviosa, con frecuencia la persona padece episodios de atracones. Atracones es cuando hay un exceso en el comer. Entonces aquí la persona en un determinado de tiempo específico, puede ser 2 horas, consume una cantidad excesiva e increíble de alimentos, que no lo haría cualquier otra persona estando en sus mismas circunstancias. Luego de esto, y después de haber comido en exceso, la persona siente sentimientos de culpa, se siente disgustado consigo mismo y para compensar lo anterior recurre a conductas inapropiadas como provocarse el vómito, ingerir laxantes o diuréticos, entre otras. Este atracón sucede una vez a la semana durante 3 meses. Y cabe especificar que puede ser leve, moderado, grave y extremo. En el leve es de 1 a 3 conductas inapropiadas por semana, a la semana. En el moderado es de 4 a 7 conductas inapropiadas a la semana. En el grave es de 8 a 13 conductas inapropiadas a la semana. Y extremo cuando hay más de 14 conductas inapropiadas a la semana. Todos estos síntomas son influenciados por una obsesiva preocupación por el peso. Bueno, otro de estos trastornos es el trastorno de atracones. También aquí el paciente con frecuencia tiene episodios de atracones, que como lo dije anteriormente, es comer en exceso. Aquí también, como en el anterior, en un determinado tiempo, pueden ser unas 2 horas, la persona ingiere una gran cantidad de alimentos pero acá se observan unas conductas como pueden ser el comer rápido, el no tener apetito y comer y sentirse desagradablemente lleno. También sentirse avergonzado por estar comiendo en exceso. Luego de esto, como en el anterior, la persona siente culpa, se siente disgustado también consigo mismo y también recurre a conductas inapropiadas para compensar el hecho anterior. También estos episodios de atracones suceden una vez a la semana durante 3 meses. También puede ser leve, moderado, grave o extremo. Leve es de 1 o 3 atracones a la semana. Moderado cuando es de 4 a 7 atracones a la semana. Grave cuando es
de 8 a 13 atracones a la semana. Y extremo cuando es de 14 o más atracones a la semana. Bueno, espero que esta información suministrada por mis compañeros y mi persona les haya servido de mucha utilidad. Muchas gracias. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Caterín Morales Zarza, estudio en la Universidad Martin Luther King y estoy en el 7º semestre de Psicología. En esta tarde vengo a hablarles de uno de los tipos de trastornos, los trastornos somáticos, síntomas somáticos y los trastornos relacionados. Psico, que viene de la mente, y somático, que viene del cuerpo. La mente haciendo enfermedad al cuerpo o enfermedades que se han creado físicamente en el cuerpo por la mente. El trastorno somático es básicamente una afección crónica en la cual la persona presenta síntomas de malestar físico, pero no existe ninguna causa orgánica que lo justifique. Sin embargo, el dolor y los síntomas que experimenta son reales, que son creadas y disimuladas. Su origen se debe en altos grados de ansiedad que pueden ocasionar por un alto nivel de estrés o por problemas emocionales más o menos importantes. Estos pacientes padecen además y causan angustia e incapacitan a la persona para funcionar normalmente. Otro trastorno es el trastorno de la ansiedad por enfermedad. Estos criterios es que la persona se preocupa por padecer o contraer una enfermedad grave. Existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud y el individuo se alarma con facilidad por su estado de salud. El individuo tiene comportamientos excesivos relacionados con la salud, como por ejemplo comprueba repetitivamente en su cuerpo si existen síntomas de enfermedad. O presenta también la mala adaptación, como por ejemplo no le gusta ir al médico o evita ir al médico, evita ir al hospital. Y este síntoma se presenta alrededor de 6 meses, dura alrededor de 6 meses. Otro trastorno sería el trastorno de conversión, que es el trastorno de síntomas neurológicos y funcionales. Uno o más síntomas de alteración de función motora o sensitiva voluntaria. Otro criterio son los hallazgos clínicos que aportan pruebas a la incompatibilidad entre los síntomas y la afección neurológicas o médicas reconocidas. El síntoma o la deficiencia no se explica mejor por otro trastorno médico o mental. Otro trastorno es el facticio. Se aplica en uno mismo y en otra persona. En uno mismo sería uno de los criterios es el falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o inducción de lesión o enfermedad asociada a un engaño idéntico. El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. Otro criterio de este trastorno es el comportamiento engañoso. Es evidente incluso en ausencia de una recompensa externa obvia. En cambio, que los trastornos que se aplica a otro, el individuo ya se hace víctima frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. Del resto, los demás criterios son los mismos que lo que se aplican a uno mismo. Otro trastorno que es el trastorno alimentarios y de la gestión de alimentos. Los trastornos de evitación, restricción
de la ingestión de alimentos es evitar o restringir la cantidad de alimentos que le damos a nuestro cuerpo. En este trastorno, la persona se preocupa acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer. Pensamos no tanto en la pérdida de peso, sino en lo que nos puede afectar tanto el comer, y consumimos menos alimentos de lo normal. La pérdida de peso es insignificante para este tipo de trastorno. Deficiencia de la alimentación estera o de suplementos nutritivos por vía oral. Otros criterios que vemos en este tipo de trastornos es el trastorno no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa o de la bulimia nerviosa y no hay pruebas de un trastorno en la forma en lo que uno mismo experimenta el propio peso constitución. Otra sería la anorexia nerviosa. Entre estos encontramos 3 criterios. El primero, que es restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que deduce a un peso corporal. Esto significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del derecho y la salud física. Como segundo criterio encontramos miedo intenso a ganar peso, a engordar o comportamiento persistente que interfiere en el aumento del peso, incluso con un peso significante bajo. O sea, podemos estar bajos de peso, pero pensamos que realmente tenemos que bajar más de peso, no tenemos que consumir tanto alimentos y no tenemos en cuenta el peso que tenemos bajo de lo normal. Como tercero criterio y último criterio es la alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o en la constitución corporal en la autoevaluación. Estos serían los criterios que vemos en la anorexia nerviosa. Mi nombre es Miguel Eduardo Pérez Morales, estudiante del sexto semestre de Psicología de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. El presente video trata de los criterios diagnósticos del DSM-5. Tenemos, por ejemplo, el trastorno de apego reactivo, patrón constante de comportamiento inhibido emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, que se manifiesta por 2 características siguientes. 1. El niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. 2. El niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. B. Alteración social y emocional persistente que se caracteriza por 2 o más de los siguientes. Primero, reacción social y emocional mínima a los demás. Segundo, afecto positivo limitado. Tercero, episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con los cuidadores adultos. C. El niño no ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente como se pone de manifiesto por uno o más de las características siguientes. Primero, negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores adultos. 2. Cambio repetido de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable, por ejemplo, cambios frecuentes en la custodia. Tercero, educación en contextos no habituales que reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo. Trastorno de estrés postraumático. A.
patrón de comportamiento en que el niño se aproxima, interacciona activamente con adultos extraños y se presentan dos o más de las características siguientes. Primero, reducción, ausencia de reticencia para aproximarse a interaccionar con adultos extraños. Comportamiento verbal o físico demasiado familiar que no concuerda con lo aceptado culturalmente y con los límites sociales apropiados a la edad. Tercero, recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada, incluso en contextos extraños. Cuarto, disposición a irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación. B. Los comportamientos de criterio A no se limitan a la impulsividad como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno relacionado con trauma y factores de estrés. Situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por lo que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno relacionado con trauma y factores de estrés específicos. Esto se hace registrando otro trastorno relacionado con trauma y factores de estrés específicos, seguido de motivos específicos, por ejemplo, trastornos de duelo complejo persistente. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación otro especificado son los siguientes. Trastornos relacionados con trauma y factores de estrés e instituciones con un número elevado de niños por cuidador. Se supone que el factor cuidado del criterio C es el responsable de la alteración del comportamiento del criterio A. Por ejemplo, las alteraciones del criterio A comienzan cuando falta el cuidado del criterio C. E. No se cumplen los criterios para el trastorno del espectro autismo. F. El trastorno es evidente antes de los 5 años. G. El niño tiene una edad de desarrollo al menos de 9 meses. Especificar. Persistente, el trastorno ha estado presente durante más de 12 meses. Especificar la gravedad actual. El trastorno de apego reactivo se especifica como grave cuando un niño tiene los síntomas del trastorno y todos ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Trastorno de tipo de adaptación como inicio, retardo de los síntomas que se producen por más o 3 meses después del factor estrés. Segundo, trastorno de tipo de adaptación con duración prolongada de más de 6 meses sin duración prolongada del factor estrés. Ataque de nervio, véase el glosario de conceptos culturales. Trastorno relacionado con trauma y factores de estrés no especificados. En la categoría se aplican presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. La categoría del trastorno relacionado con trauma y factores de estrés no especificados se utilizan en situaciones en que el clínico opta por no especificar el motivo.